Alabado y glorificado el nombre de nuestro gran Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Dios único y verdadero, el Creador de todo el universo. Alabamos y glorificamos el nombre del Cordero de Dios, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Sea bendito el Espíritu Santo que nos permite en esta hora poder llegar, ¿verdad?, a muchas personas, al pueblo de Dios, amigos, con una palabra fresca, con una palabra de restauración, con una palabra de fe, de esperanza para el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Su servidor y amigo, apóstol y profeta a las naciones, Luis Núñez, dándole la bienvenida al Espíritu Santo, y vamos a tomar la palabra de Dios conforme al tema que tenemos, Nadando en el Río de Dios. Es una serie de lo sobrenatural que hemos estado viendo. Estuvimos predicando acerca de la oración en el Espíritu. Es la que desactiva y es la que despoja al enemigo. Y luego también estuvimos hablando acerca de que el Espíritu Santo siempre ha estado en avance. Ahora nos toca ampliar, siempre en esta serie de lo sobrenatural, acerca de cómo nadar en el río de Dios. Y para eso vamos a ir al capítulo 47 del libro de Ezequiel, en el verso 2, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. El río de Dios. Nadando en el río de Dios. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Es una palabra muy importante para el tiempo actual. Cómo movernos en lo sobrenatural en este tiempo tan difícil, en este tiempo de prueba, tanto para la iglesia como para la mayoría de las personas en muchas partes del mundo. Los ríos pueden ser tranquilos, pueden ser hasta divertidos, pero también los ríos, cuando hay inundaciones, cuando hay, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, hay esa lluvia sin cesar, y se vienen, ¿verdad?, esas aguas se vuelven violentas y pueden causar demasiado daño. Lo mismo también el río de Dios. El río de Dios nos trae avivamiento. Es el mover del poder de Dios, porque es la misma vida de Dios.
El río de Dios es la misma gloria de Dios. El río de Dios es el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y aprendemos a nadar en ese río de Dios, repito nuevamente, el río de Dios es el que trae los avivamientos. El río de Dios es el mover de Dios. El río de Dios es la misma vida de Dios, es la misma gloria de Dios. El río de Dios es el mismo Espíritu Santo de Dios. Cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis, encontramos ahí en el capítulo 22, encontramos algo muy poderoso en ese capítulo, ¿verdad? Porque así como en el Génesis nos habla de varios ríos, así también en el último libro de la Revelación nos habla también de ríos. Aquí en este capítulo encontramos algo muy, muy significativo para nosotros como pueblo de Dios. Vamos a leer acá unos versículos en el capítulo número 22. Dice así de la siguiente manera. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río sale del trono de Dios y del Cordero. Por eso decíamos que el río de Dios, estoy hablando del río de Dios, nadando en el río de Dios. Estos ríos de Dios vienen del mismo trono de nuestro Padre Celestial. El río de Dios viene desde la misma presencia del Cordero de Dios. Ezequiel, que tiene esta visión, uno de los profetas con una visión muy amplia, un profeta, un vidente con visiones muy extraordinarias, tiene esta visión de lo que es el río de Dios, ¿verdad? Cómo debemos nosotros nadar en este tiempo de esta crisis tan terrible que hay, ¿verdad? Donde solo se está encontrando información negativa a nivel internacional, pero que cuando nosotros como pueblo de Dios sabemos unirnos, sabemos entender, comprender que el río de Dios es la misma vida de Dios. El río de Dios es el que origina los avivamientos de Dios. El río de Dios es la misma gloria de Dios. El río de Dios es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos decir que estamos con esa fuerza, estamos con ese fortalecimiento para poder seguir adelante en este tiempo de esta situación tan difícil, de este maldito espíritu, ¿verdad? Maligno de este virus, ¿verdad? Es una situación muy desesperante para millares de personas en el mundo entero, ¿verdad? Sentimos mucho, donde muchas personas incluso no pueden ir a un cementerio, ¿verdad? Porque no se puede por la misma situación. Eso están diciendo estadísticamente que van a pasar muchos meses donde vamos a estar a la distancia. Y es a través del río de Dios, como lo confirma Apocalipsis capítulo 22, que el río de Dios viene del trono de Dios. El río de Dios es el río de la vida, viene del Cordero de Dios. Entonces, para poder nosotros nadar en este río de Dios, debemos de dar varios pasos. Y esos pasos los encontramos nosotros aquí en el capítulo número 47 de Ezequiel, donde dice que este personaje que le muestra a Ezequiel este río, primeramente le dice que tenía que pasar el río y que esas aguas estaban llegando, dice, hasta los tobillos. Mire por favor esto es importante.
Cuando habla que las aguas llegan hasta los tobillos, eso es una poderosa corriente que salta para la vida eterna. Las aguas en los tobillos, según Ezequiel 47, el versículo que acabamos de leer, es cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento. Acordemos lo que Jesús dijo en el gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y dijo: los que tengan sed, vengan a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí están los ríos, ahí está el río de Dios, ¿verdad? Ahí está hablando que cuando ese río nos ha llegado a los tobillos, solamente es el inicio. Eso es cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo y la vida eterna se metió en nosotros. Se metió esa vida eterna en nosotros. Aleluya. Bendito su nombre. Pero muchas personas que solo se quedaron ahí, ¿verdad?, no aprendieron a nadar en el río de Dios. Estoy con el tema nadando en el río de Dios. No aprendieron a nadar en el río de Dios, solamente se quedaron allí hasta los tobillos. Cuando vinieron y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, de sus almas, y nada más, hasta ahí. Y no profundizaron más en este río. Es por eso las sequedades que hay, ¿verdad?, en las iglesias. Es por eso ahora que podemos ver mucha gente turbada y confundida, haciéndole muchas preguntas a Dios. Es por eso ahora que podemos ver muchos profetas, ¿verdad?, que profetizaron cosas extraordinarias, ahora se quedaron mudos. Porque ellos solo estuvieron hasta los tobillos. Nosotros necesitamos avanzar en el río de Dios. Si hay algo que nos va a sacar adelante en este tiempo actual, es nademos en el río de Dios. Y repito, el río de Dios nos trae avivamiento. El río de Dios es la misma vida de Dios. El río de Dios es la gloria de Dios. El río de Dios es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la unción del Espíritu Santo de Dios en plenitud, guiando, dirigiéndonos en este tiempo tan difícil de esta pandemia. Y luego encontramos, ¿verdad?, que en la visión que tiene Ezequiel, ahí en Ezequiel 47, dice que el río estaba llegando hasta la cintura. ¿Qué representa llegar hasta la cintura? Representa, ¿verdad?, cuando empezamos a tener una reproducción espiritual. Es cuando comenzamos a dar fruto. Pero algo interesante es que cuando habla la Biblia que de nuestro interior corren ríos de agua viva, es algo importante. Esto es importantísimo y esto ha bendecido mi vida, ¿verdad? Cuando habla la Biblia de que en su interior corre ríos de agua viva, está hablando que hay una palabra en los originales griegos y es la palabra koilía. Interior es koilía, que significa vientre en reproducción. O sea, dar a luz y traer una nueva vida. Dar a luz y traer una nueva vida. Eso es lo que quiere decir. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la gente que se quedó solo con el río de Dios solamente en el nuevo nacimiento y se quedaron allí, no desearon, no anhelaron, no codiciaron, ¿verdad?, más de Dios. No dieron un pasito más, pero el paso que dieron solo es que este río llegó hasta la cintura. Llegar hasta la cintura es cuando empezamos a tener reproducción espiritual. Es cuando estamos dejando un sello generacional. Es cuando estamos dejando un legado generacional. Es cuando estamos haciendo un impacto en nuestra generación. Entonces, nadar en el río de Dios es cuando es la koilía, ¿verdad? Cuando dices de su interior, la koilía, que quiere decir un vientre en reproducción. Es cuando empezamos a reproducir, es cuando empezamos a dar a luz. Posiblemente tú no has podido dar a luz un ministerio. Posiblemente no has podido dar a luz, ¿verdad?, una relación. No has podido dar a luz un viaje. No has podido dar a luz. Pero en esta tarde, en esta noche, te lo decimos en el nombre poderoso de Jesús. Llegó el momento de que te sumerjas, de que comiences a nadar en el río de Dios, para que comiences a reproducir, para que comiences a dar a luz, para que comiences a dar vida. Mire qué importante. Por eso digo, este profeta fue un profeta de los más extraordinarios que la Biblia relata. Toda su biografía está con visiones
sobrenaturales y son visiones tan poderosas que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entenderla. Y luego más adelante encontramos, ¿verdad?, que llegó, dice, el río hasta la rodilla. Esto representa una vida de oración. ¿Qué es lo que más necesitamos en este tiempo actual? No es tanto estar viendo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en Italia, qué es lo que pasó en China, qué es lo que está pasando en España, cómo está Estados Unidos. No, en este tiempo actual, lo que más necesitamos nosotros es oración. Aleluya. La oración. Y nosotros estuvimos hablando hace unos días atrás que no sabemos pedir como conviene. No lo sabemos, en nuestra debilidad no lo sabemos, ¿verdad? Porque el ser humano fácilmente se llena de depresión, se llena de ansiedad, se llena de nervios, ¿verdad? Con esos pánicos de nervios. Entonces, el Espíritu Santo, el río de Dios, que es el Espíritu Santo, Él sí sabe pedir como conviene. Él sí sabe interceder. Él sí sabe interceder con gemidos indecibles. Entonces, cuando habla la Biblia, ¿verdad?, que esta agua representa hasta la rodilla la oración, estamos hablando que si vamos a mirar cambios, todo debe de comenzar con la oración. Si queremos mirar resultados, debe de haber oración. Nosotros lo sabemos muy bien, que una de las cosas que menos el pueblo de Dios le gusta hacer es la oración, porque lo ven que es cansado, porque lo ven, ¿verdad?, que hay que esforzarse. Yo siempre he dicho, si nosotros lo hacemos en nuestra propia fuerza, va a ser cansado, va a ser agotador. Pero si dejamos que el río de Dios, aquí está, si dejamos que sea el Espíritu de Dios, ese río de Dios fluyendo en nosotros, de la misma coilía, desde el mismo vientre espiritual, entonces la oración lo vamos a tomar nosotros como algo normal, como algo que sabemos, ¿verdad?, que no va a ser un cansancio, sino que va a traer resultados poderosos a nuestra vida. Por eso alguien nos dijo hace muchos años atrás, el hombre y la mujer que han aprendido a orar con la ayuda del Espíritu Santo se volverán los más inmortales. ¿Por qué? Porque esa oración llegará hasta el trono de la gracia y Dios la depositará en el altar del incienso, y a su tiempo comenzamos a tener la respuesta del Dios Todopoderoso. Entonces nos damos cuenta entonces, amado pueblo de Dios, que la oración en este tiempo es muy importante. Es lo único que puede traer un cambio. Lo hemos dicho ya. De parte de los presidentes no vamos a tener respuesta. De parte de los políticos no vamos a tener respuesta. Aún de ahorita mismo, de parte de los científicos, se puede ver que lo que más hablan ellos es negatividad. Solo cosas negativas de esta pandemia, ¿verdad? Porque claro que sí, lo que entendemos un poquito, lo comprendemos. Esto pues es un hecho real de este virus en el mundo entero. Pero nosotros que tenemos la presencia del río de Dios en nuestra vida, podemos entender entonces que esta es la oportunidad para que se levante en la vida de la iglesia, que se levante en la vida de los amigos, la oración. La oración es muy importante. Dios puede retirar cualquier juicio si nosotros oramos. Dios puede retirar cualquier plaga si nosotros clamamos. Y si lo hacemos en arrepentimiento, Él va a sanar la tierra. Entonces miramos entonces que el río de Dios, cuando llega hasta los tobillos, representa, ¿verdad?, la vida eterna. Cuando llega hasta la cintura, representa, ¿verdad?, que hay un vientre en reproducción espiritual. Y cuando hablamos que el río de Dios llega hasta las rodillas, esto representa una vida de oración. No estoy diciendo 3 palabras de oración. Señor, bendice esta cena, bendice este almuerzo, bendice este desayuno, gloria a Dios, amén. No es una palabra de Dios, es tener una vida de oración. Es vivir con ese espíritu de oración.
Es más, ahora déjenme soltamos sobre la vida de ustedes, amado pueblo de Dios, amado amigo, un espíritu de oración y un espíritu de súplica, ¿verdad? Para poder tener reformas en este tiempo difícil que se está viviendo. Y luego dice que el río llegó hasta los lomos. Llegar el río hasta los lomos representa la gracia impartida. Se entiende esto como recibir la gloria de Dios. Entonces necesitamos dar nosotros estos pasos, ¿verdad? Primeramente, el río de Dios que llega hasta los tobillos representa la vida eterna, representa el nuevo nacimiento. Luego el río de Dios, estoy en Ezequiel 47 para las personas, ¿verdad?, que se están enlazando con nosotros. Este río de Dios que llega hasta la cintura representa un vientre en reproducción espiritual. Y le hablé, ¿verdad?, que cuando la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, en los originales es una palabra que se escribe koilia, que quiere decir un vientre en reproducción espiritual. Esto es cuando el río de Dios llega hasta la cintura. Y luego cuando el río de Dios llega hasta las rodillas, representa tener una vida de oración. Representa tener un espíritu de oración. Recuerde, amado pueblo de Dios, nosotros somos espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por lo tanto, todo lo tenemos que entender espiritualmente. No es tener palabras de oración, no es tener semanas de oración, no es tener congresos de oración, no es tener una campaña evangelística de oración. No, tener una vida de oración. Tener una vida de oración esto es cuando el río de Dios ha llegado hasta las rodillas, pero que todavía nos hace falta avanzar más. Porque lo único que puede detener a Dios en este mismo momento de esto que se está viviendo en el mundo entero, ¿verdad? Lo único que puede detener a Dios y lo único que puede hacer mover la mano de Dios, llámese si fuera juicio, llámese si son plagas. Lo que sí entendemos, ¿verdad?, que es un virus, que es una pandemia. Llámese como se llame. Pero lo único que puede hacer que el Dios Todopoderoso se mueva es la oración. Y qué bien si esa oración va con arrepentimiento. Qué bien si esa oración va con un quebrantamiento de nuestro corazón. Qué bien, como lo hizo el rey de Nínive, ¿verdad?, que puso el pueblo a orar, porque sabía que solo le quedaban 40 días. Solo le quedaban 40 días. Y a los 40 días, Nínive iba a ser destruida, ¿verdad? Y este rey fue muy sabio. No solamente puso a orar a la nación entera, era una nación de 120,000 habitantes, sino que incluso también puso que los mismos animales entraran en ayuno. Y a Dios lo tocó eso. Hay que saber tocarle el corazón a Dios. Amado pueblo de Dios, amado amigo de Dios. Por eso repito las palabras de este hombre, ¿verdad?, que ya hace años partió con el Señor. El hombre y la mujer que han aprendido a orar serán los más inmortales, porque llevarán al altar del incienso, del trono de la gracia, mucha fragancia, mucho olor a incienso de la intercesión, ¿verdad? Donde estas oraciones, aún cuando usted haya dejado esta tierra y esté en presencia de Dios, esas oraciones van a estar siendo contestadas, porque están ahí están guardadas en el altar del incienso, en el trono de Dios. Aleluya. Entonces esto representa cuando el río de Dios llega hasta la rodilla. Y luego tenemos que el río de Dios llega hasta los lomos. ¿Qué representa esto? Representa la misma gloria de Dios. Por eso digo, Dios nos habla a nosotros por los ríos. En el Génesis habían varios ríos. Habrían varios ríos ahí en el Génesis, que era el que regaba toda esa tierra, ¿verdad? No había entrado el pecado.
cuando vivía ahí Adán y Eva, porque siempre fue la voluntad de Dios tener, ¿verdad?, hijos que no se contaminaran, pero Adán y Eva se contaminaron. Pero esos ríos, dice la Biblia en el libro del Génesis, que eran ríos, eran ricos en oro, en piedras, eran ríos. Y luego en Apocalipsis, lo que leímos en el capítulo 22, leímos que el río de Dios, que es la misma vida de Dios, viene del trono de Dios. Mire esto, Dios nos habla por ríos. Que el río de Dios viene del Cordero de Dios, de la misma presencia del cielo mismo. Y ahora mismo en este capítulo 47, ahorita mismo nosotros le estamos enseñando a usted, amado pueblo de Dios, que aprendamos a nadar en el río de Dios. El tema que tengo ahorita es nadando en el río de Dios. Nadando en el río de Dios. Primeramente, no nos quedemos ahí, ¿verdad?, solamente hasta los tobillos, porque eso solo es el nuevo nacimiento. Aceptó a Cristo, fue salvo y ya estuvo. Da su ofrendita, da su diezmito y voy para el cielo. No, hay más que eso. Nadar en el río de Dios, ¿verdad? Tiene también mucha representación cuando usted, ese río llegó hasta sus tobillos y luego llegó hasta sus lomos y luego usted pasó nadando, dice el quinto punto, nadando en el río de Dios. ¿Qué significa nadar en el río de Dios? Es cuando usted aprende a fluir con el Espíritu Santo de Dios. Aprende a fluir guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Estoy en una serie, amado pueblo de Dios, hablando de lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Porque Dios está sobre todo esto. Dios está sobre todas las circunstancias. Dios está sobre todas las adversidades. Entonces, estuvimos hablando hace unos días atrás acerca de la oración en el Espíritu, que es la oración en lengua, Sai, Damai, Andira, Makai, ¿verdad? La oración en el Espíritu es la que viene a despojar al enemigo. Y luego estuvimos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo está en avance, que el único que lo detiene es la misma persona. No es ni Satanás ni el brujo. No es la pitonisa, es la misma persona que lo detiene. Y ahorita, en esta serie que estamos hablando de lo sobrenatural, estamos hablando acerca de cómo nadar en el río de Dios. Qué importante es aprender a nadar en el río de Dios. Esto traerá fortaleza a nuestra vida. Esto es lo que provocará un avivamiento. Déjenme decirle, los que nos siguen, ¿verdad?, por el canal de YouTube, y me puede buscar Profeta Evangelista Luis Núñez, ¿verdad? Ahí tenemos mucha enseñanza, mucha predicación. Le pido a ustedes, ¿verdad?, que lo compartan, que compartan esas predicaciones, compartan esa enseñanza, compártanlas. Son enseñanzas por revelación del río de Dios, por revelación del Espíritu Santo de Dios. Les digo esto en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros lo hemos estado hablando. Tenemos evidencia que esta década de 2020 es una década donde el río de Dios se va a mover como nunca antes. Vamos a ver niños, vamos a ver gente en el anonimato, que Dios va a levantar grande y poderosamente. No importa dónde estén, no importa si están en la cumbre de una montaña, no importa si están allá en la selva, no importa. Pero esta es una época de un avivamiento, que el río de Dios se va a mover en el mundo entero. Vamos a ver niños sin preparación teológica. Vamos a ver gente sin preparación académica y sin tener una preparación teológica, donde Dios los va a usar con señales, con maravillas y milagros. Pero también soy responsable como apóstol y profeta de Dios a las naciones. También soy responsable para decirle a la iglesia, ¿verdad?, para decirle al mundo, para decirle a todos aquellos que han de ser salvos, que también esta es una época donde van a haber muchos cumplimientos de la profecía de Jesucristo, ¿verdad?, que van a haber cataclismo. Y ya lo hemos estado mirando en el comienzo de este 2020, ¿verdad? Las grandes quemas que hubieron en el Amazonas, las grandes quemas que hubieron en Austria, las langostas en el África, ¿verdad?, donde millares de hectáreas de la agricultura fueron devastadas.
los terremotos, ahorita que uno que hubo ahorita en Puerto Rico y ahorita con esta pandemia. Entonces, iglesia, preparémonos. Aleluya, preparémonos. Y el único que puede prepararnos nosotros es el río de Dios. ¿Quién es el río de Dios? El río de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el río de Dios? Nos trae el avivamiento. ¿Qué hace el río de Dios? Nos trae la gloria de Dios. ¿Qué hace el río de Dios? Nos trae la vida de Dios. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate, 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 levántate. Si estás moribundo, si estás muerto, si estás, ¿verdad? Muerto, digo, ¿verdad? Mentalmente o espiritualmente, pues puedes levantarte con el río de Dios. Y no te conformes solamente tener el río de Dios hasta los tobillos en el nuevo nacimiento, que ya tienes la vida. No, el río de Dios es más que eso. Hay que nadar en el río de Dios. Hay que nadar en el río de Dios. Cuando nadas en el río de Dios, entonces comienzas a mirar las señales, comienzan a mirar las maravillas, comienzas a mirar los milagros. Entonces este mundo lo que necesita ahorita es un avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es cuando la misma vida viene del trono de Dios. Por eso el capítulo 22 de Apocalipsis dice que este río viene del trono de Dios. Este río viene del Cordero de Dios. Amado pueblo de Dios, qué importante es, qué maravilloso es tener una relación preciosa, especial, íntima con el río de Dios. Así como los ríos pueden ser tranquilos, puede ser una tarde o una noche de ir a disfrutar, ¿verdad? Para tener un tiempo de refrigerio. Así también un río se puede volver violento y destructivo. Y puede traer una inundación y destruir. ¿Ah? Pero el río de Dios no. El río de Dios siempre trae la vida de Dios. Y Jesús por eso tuvo que ponerse en pie cuando estaba en aquel tiempo de la fiesta. Y se puso en pie y dijo: si alguno quiere venir a mí y tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, dice, de su interior correrán los ríos. Mire qué lindo, hablando del Espíritu Santo. Correrán los ríos de agua viva. Hay gente que se ha quedado solo con los charquitos. Hablaron una lengüita, ¿me entiendes? Allá se dijo: chicho. ¿Me explico? Se quedaron, ¿verdad? Solamente, bueno, mi deber es dar la ofrenda, darle el diezmo y ir a la iglesia. Eso es como un ritual. Eso es como lo que hacía usted en la iglesia tradicional. Dios tiene más para su iglesia, su pueblo. Lo que sucede es que muchos que les gustó profetizar conforme a sus intereses, nunca enseñaron esto. Enseñaron al pueblo otras cosas, pero no enseñaron de esto. Usted no necesita tener un título de apóstol. Usted no necesita tener un título de evangelista o tener un título de liderazgo para tener el río de Dios. Usted solo necesita tener el sello. Ese sello que es un hijo de Dios. Esa adopción que es un hijo de Dios, para poder disfrutar del río de Dios. Cuando la iglesia comience a moverse en el río de Dios, entonces miraremos el avivamiento, el más poderoso, que no lo ha tenido la iglesia ni el mundo en toda la historia del cristianismo. Entonces comenzaremos a ver señales, maravillas y milagros. Comenzaremos a ver, ¿verdad?, como aquella gente que han estado en el anonimato, que por decirlo, que nadie ha dado un centavo por ellos. Comenzaremos a verlos como Dios les va a respaldar por medio de este río, trayendo vida, trayendo reproducción espiritual, trayendo sanidad, trayendo liberación. No habrá ningún demonio que se quede en pie, porque cuando este río de Dios se mueve, es la misma chequina de Dios, es la misma gloria de Dios, es la misma presencia del Dios Todopoderoso, que viene aniquilando, que viene anulando todo espíritu de muerte, todo espíritu de venganza, todo espíritu de enfermedad, todo demonio, toda plaga de pandemia, como se llame. El Espíritu Santo se encarga, porque Él está peleando por su iglesia como el poderoso gigante.
Así es que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que compartas estas enseñanzas. Compártelas con tus amigos, compártelas con todos tus enlaces. Porque muchos que tomaron un rango de profeta, muchos que tomaron un rango de predicadores, no quisieron enseñarle al pueblo esto. No quisieron enseñarle estas verdades al pueblo. No quisieron que el pueblo despertara. Porque querían solamente saquear, manipular con ciertas enseñanzas, ¿verdad? Con ciertas enseñanzas, con intereses egoístas. Pero nosotros somos responsables para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. La iglesia necesita moverse en este río de Dios. Ezequiel tuvo la experiencia. Miramos nosotros que Dios siempre ha trabajado con los ríos. Y luego Apocalipsis lo cierra, ¿verdad? El Señor dándole la revelación al apóstol Juan, al discípulo amado que tenía mucha intimidad con Jesús, diciendo, y voy a leérselo por favor, ¿verdad? Porque este texto es muy poderoso por este poderoso tema que tenemos. Voy a leérselo nuevamente aquí para todos aquellos que deseen compartir esta enseñanza con los demás. Y dice aquí, capítulo 22, estamos hablando del último capítulo de la Biblia, el último capítulo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río de Dios es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Es la que nos da la fortaleza. Es la que nos reviste de autoridad y nos reviste de denuedo. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, déjese fluir. Permítase fluir para que aprenda a nadar en este río de Dios. Haga esos 5 pasos. Aprenda esos 5 pasos, ¿verdad? Número 1, este río de Dios, cuando habla hasta los tobillos, está hablando de la vida eterna. Número 2, cuando habla que este río llegó hasta la cintura, está hablando de tener una reproducción espiritual. Ya lo expliqué yo los originales qué significa, ¿verdad? Y luego este río de Dios nos habla hasta la rodilla. Nos habla tener una vida de oración. No 3 palabras de oración. No. Tener una vida de oración. Tener vida de oración. Hay gente que no le interesa si Dios no le responde. Si Dios no le escucha. Yo creo que a nosotros debe interesarnos, ¿verdad? Que Dios nos escuche. Que Dios nos respalde. Yo le puedo testificar a usted algo acá fresco, y no me da pena decirlo, ¿verdad? Han sido ya prácticamente 60 días encerrado acá en mi humilde casa, y pues nosotros estamos a tiempo completo en el ministerio. Pues yo soy un hombre adulto. ¿Y sabe qué? Personas que no esperaba han sido tocados para apoyar este ministerio. El ministerio que Dios me ha dado se llama Ministerio Restauración Vino Nuevo a las Naciones. No me lo dio, como le digo, no me lo dio el concilio, no me lo dio la iglesia, no me lo dio una denominación, me lo dio Dios. Me lo dio mi Señor Jesús. Es del Espíritu Santo. Los dones que poseo son del Espíritu Santo. Y me levantaba en la mañana, abría la refri, gracias Señor. No había nada, pero gracias Señor. Gracias. Y luego personas que reconocen que este ministerio ha sido bendición para su vida, han comenzado a aportar.
Entonces, ¿qué es lo que me hace gozarme más? El hecho de recibir, ¿verdad? Una ofrenda para el ministerio. No, lo que me hace regocijarme más es de que Dios nos responde. Es que Dios nos contesta. Y así, orando por gente, ¿verdad? Por sanidad, por liberación de demonios, por sus familias. Oraba por un amigo, de aquí del lado yendo para la capital, donde su papá, pues, esta enfermedad lo tocó, y él, pues, ya es un hombre mayor, adulto, y luego, pues, me llama diciendo: profeta Luis, apóstol Luis, la gloria es para mi Señor. Dios ha contestado nuestras oraciones. Mire, eso fue un regocijo para mí. Le estoy dando solo unos 2 testimonios ahorita, ¿verdad? Me dice: mi papá fue sanado del coronavirus. Oh, Samaya Kai, la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo. Eso me conmovió. Cuando este muchacho me llamó a altas horas de la noche, conmovido, tocado, ¿verdad? Y luego Dios hizo el milagro. De eso se trata. Cuando hay el río de Dios, tenemos que saber que nuestro Dios nos contesta. Es un Dios que responde. Es un Dios que es fiel, es misericordioso. Y cuando usted aprenda a nadar en este río de Dios, usted va a depender de Dios. No va a depender de su trabajo. No va a depender de sus empresas, de sus negocios. Usted va a depender de Dios. La hora ha llegado, iglesia. La hora ha llegado de aprender a caminar no por vista, sino por fe. Que el Señor Dios Todopoderoso pueda seguir bendiciendo sus vidas. Les pido que compartan este video, que es de mucha bendición, y las muchas enseñanzas que Dios nos ha estado dando. Los que no se han conectado y no se han suscrito al canal de YouTube, les invito a que lo hagan. Me va a encontrar ahí como Profeta Luis Núñez, Profeta Evangelista Luis Núñez en YouTube. Profeta Evangelista Luis Núñez. Hay mucha enseñanza en audio y en video. Hay mucha predicación que va a bendecir su vida, y comparte esos videos. Así es que será hasta en la próxima oportunidad. Les amamos mucho. Les amamos mucho. La paz de Dios y la paz con Dios. Su amigo, servidor, esclavo de Jesucristo, apóstol y profeta Luis Núñez, a las naciones. Bendiciones.